prosigo hacia la meta, con mi jefe por delante, pero sé que falta mucho territorio por ganar, que me espera más gigante, que tendré que derribar, pero yo sé que ganaré, y que al final yo llegaré, que en la batalla venceré, y que mi sueño alcanzaré, nadie va a pararme, pero yo sé que ganaré, y que al final yo llegaré, que en la batalla venceré, y que mi sueño alcanzaré, nadie va a pararme, yo sé que ganaré. A partir de ahora, recalculando. Marco, ¿qué tal, Jesús? Maxi, buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Precioso, hermoso. Paquito, Sí. hoy vamos a buscar a alguien especial. Bueno, Vamos a ir a buscar al pastor Fabio Alía. allá ¿Sabe vamos. dónde entonces. Sí, Jesús. Vamos para allá entonces. He peleado mi batalla, he vencido a los gigantes. Hoy prosigo hacia la meta, con mi jefe por delante. Pero sé que falta mucho territorio por ganar, que me espera más gigante, que tendré que derribar, pero yo sé que ganaré, y que al final yo llegaré. Pastor Fabio Alía, el hombre de la mañana. Buenas. Fabio. Hola, ¿Qué tal, Fabio? ¿cómo Buenas le va? Jesús Otaviano noches. Y la barra acá. y la barra. Jesús y la barra. Fabio Alía. ¿Fabio solo o no? No, perdón, Alberto Fabio. Alberto. Pero que quede entre nosotros, Entre esto nosotros. acá, editalo. Bueno. Alberto Fabio cortá y es el nombre no declarado mancha. El no- públicamente. el- Es el nombre que surge en esos lugares donde no te conocen y te llaman, tal vez estás en Alberto. algún lugar. Alberto, y no- soy yo, Claro. soy yo. O te ven así que eras Alberto. Alberto, Bueno, primer pero nombre, Fabio. Alberto. Pero siempre Pero Fabio Fabio, fue, evidentemente, nunca terminé de cerrar. Si hubo un error en el registro civil, en Que el pusieron alterar el alterar nombre, el si producto fue primero, te iban a poner primero Fabio, porque desde que yo tengo noción, hace poco, Fabio. Fabio, siempre ha Hacía sido nomás. Fabio. Fabio, sos de aquí de Rosario, naciste aquí. Rosario. Contanos un sí, poquito de sí. tu infancia. ¿Dónde? Nacido en el hospital Granadero Baigorria. Pero no, por una cuestión evidentemente circunstancial. Pero nací en Rosario, soy rosarino. Mi familia se generó toda prácticamente acá. Aquí en Rosario. ¿En qué? Zona oeste, cerca del lugar que aquí en la ciudad de Rosario se conoce como la zona del mercado de productores. Ajá, el mercado de productores. 27 Abajo. de febrero. Mercado de fruta, ahí donde venden verduras. Claro, mercado de frutas y verduras. Y tiene mucho que ver también todo eso, porque mi papá, desde que yo tengo noción, fue verdulero siempre. Ah, sí. Verdulería. Papá, mamá, ¿cómo estaba compuesta la Papá familia? Roque, mamá Mari y 4 hermanos más. Yo soy el menor de 5 hermanos. El menor de 5. Sí. ¿Varones todos? No. 2 varones y 3 mujeres. Sí, sí, allí estamos, ¿Vos perdimos 3 a 2. ¿Vos sos el Benjamín? El Benjamín de... ¿Y cómo era, digamos, tu infancia? ¿Cómo fue? Contá un poquito, ya hasta los 12, 13 años que uno empieza ya a transcurrir la adolescencia. Claro, ¿Cómo fue? mirá, yo ¿Era de gomera, era de bolita, era de pelota? todo lo que había en los barrios y la típica canchita enfrente de casa, gracias a Dios, donde había todavía los campitos que existían. Después Ya menos. empezamos a sufrir un poco más cuando empezaron a venir las fábricas, los galpones y se empezó a restringir un poco más, así que había que buscar lugares más distantes. Nos gustaba salir a cazar pajaritos Sí, con las tramperas, aquella del hilito, claro. y claro. colocar la Pega, que se se va- ponía en el alambre. Claro, teníamos distintas maneras. Claro, distintos recursos. Y de una vida de infancia prácticamente jugando todo el día, creando, inventando, y era el tiempo de la escuela y el resto del día era todo Juego. los muchachos, Los- juego, la barra, calle, la barra de barrio. Esa fue la sencilla y muy natural infancia que tenía en aquella ocasión y que era lo normal, hasta que bueno, ya va culminándose la etapa de la escuela primaria, allí a los Claro. 12, 13 años, y allí vienen etapas de algunas decisiones
y particularmente en la escuela secundaria. La secundaria, hiciste la secundaria, ¿cómo? Secundaria allí en la zona del Parque Independencia, en Francia y La Paz. Ya no está en ese lugar, colegio reconocido, colegio zona parque, Ah, de zona turno parque. vespertino. Claro. Así que entrábamos a las 7 menos cuarto, salíamos a las 10 y pico y cuando teníamos séptima cerca de las 11 de la noche. Así que llegaba dentro de un horario nocturno, pero eso me dio posibilidad de empezar con mis primeros trabajitos. Trabajitos de cadetería en farmacia, trabajitos en repositorios de supermercado, pero particularmente yo casi siempre le estuve ayudando a mi papá en la verdulería. Siempre, porque la verdulería El era ramo. parte de la familia, sí, era parte de lo que era la familia. ¿En casa o Estaba, claro, estaba en casa, así que cualquiera era el que podía atenderla. Y también había que salir a comprar. Por supuesto Claro. que como mi papá no había ninguno mejor que supiera comprar, Claro. porque hay que saber mirar los Hay que- productos, hay que claro. saber mirar la mercadería. Como se dice, hay que pelear el precio. Hay que ahí, pelear el precio y hay que saber qué es lo que conviene comprar. Y eso Claro. es mi papá, en eso sabía mucho y me enseñaba cómo mirar la mercadería de afuera y cómo aprender a elegir la a mercadería. elegir. Todo fue Qué lindo. la cultura de la verdulería. Un aprendizaje, Fue algo digamos. que se vivió en casa. Y es por eso que evidentemente no tengo problemas para comer frutas, verduras, todo lo que venga es algo muy sencillo porque era parte. Hay algo, Era el hay puchero algo que de- decir, no, esto paso, No, que venga. el puchero era el plato semanal y bueno, no faltaba tampoco el buen guiso y la papa, ¿no? Era algo. Así que... Y Fabio ahí ya caminando por la adolescencia, ya atravesando ya la juventud, se puede decir. ¿Tenías ahí así algún pensamiento de qué querías hacer cuando seas grande? ¿Vislumbrabas algo de si yo me perfilo para esto? me gustaba también el fútbol, de hecho jugué en varios clubes de ¿Así? de la ciudad de Rosario. Mi simpatía es por el rojo y negro, pero esto que también queda de nosotros y se edita. No lo Jugué ve en nadie. Jugué en Central también, jugué en Central. Ah, va. Sí, Bueno, Central, este donde era la selección de Central Sur, porque estaba buscando también hacer una carrera deportiva porque dentro de todo en los, Tenías condiciones. en los clubes que estaba, claro, Había que- siempre me decían, vos podés andar bien, vos podés andar bien. Claro, pero no se daban las posibilidades. Así que llegué a jugar allí. Pero claro, no son etapas muy sencillas cuando uno habla de los 12, 13, 14 años. Claro. Son etapas, no sé si uno tiene demasiado claro qué quiere hacer de su Conocimiento de lo que vida. quiere hacer, claro. Y también se presentan las posibilidades Las otras opciones. de otra opción y muchas opciones. Opciones que Por ejemplo. pueden ser favorables y otras opciones que son dentro de probar cosas. Allí ya se acerca alguno mayor que te dice, mirá, fumaste alguna vez, tomaste esto, tomaste lo otro. Y no, sí, tal vez mi papá Claro. le hizo una travesura y le sacaba algún cigarrillo armado que tenía él así, que siempre lo hacía, travesura, pero no, pero mirá, y vamos a este lugar y vamos al otro. Así uno empieza a tener alguna cierta independencia y también empiezan a aparecer otra gente dentro del ámbito. Se Porque abre, ya cuando se abre el abanico. se abre el abanico porque ya cuando vas a la secundaria ya te Tiene otro topás aspecto. con otro grupo de personas que uno empieza en la curiosidad y en esa búsqueda también de qué quiero ser de mi vida y quién soy y esa insatisfacción natural del ser que hay, ¿no? Esa insatisfacción de decir cómo, hacia dónde quiero ir y uno no tiene demasiado claro. Si bien tenía mis papás, Claro. tal vez mi mamá falleció siendo muy chico yo, tenía 11 años, pero también tenía mi papá, tenía mi familia. Pero hay cosas que tenés que resolverla y tienen que pasar por vos. Y creo que en ese punto donde se generó un clic de no tomar buenas decisiones y ya la noche empezó a ser algo habitual, era tal vez de algún cumpleaños de 15, algo, pero ya se empezó a hacer algo diario. Claro. Venir al centro, estar en lugares, en sitios, y ahí empezaron ya este tipo de pruebas y cosas que empezó como una Lo van diversión. atrapando a uno y Empezó lo como van una diversión, seduciendo. o empezó como algo, sí, no pasa nada, yo lo manejo, pero después Claro. hay cosas que no las puede manejar uno. Cuando empiezan los vicios, no es fácil
aprender a manejarlos. Pero uno quiere sentirse más grande, uno Claro. quiere sentirse más protagonista, uno independiente, hago quiere... lo que quiero, Y en esto esa no me limita, independencia pero uno cree que queda puede pegado. también estar en todos los ámbitos. Estas decisiones te llevaron, digamos, Y encima empezar a tener algún tipo de independencia económica, porque empezás a tener algunos trabajos, Claro. y trabajos donde ya hay una remuneración mensual, y ya te empieza a dar posibilidades de ¿Y esto manejar. a qué edad, Fabio, más o menos? 13, 14, 15 años. ¿Y duró cuánto tiempo? Y duró hasta los 17, 18 aproximadamente. Duró esa idas y venidas. Y de hecho buscar ir a algún otro lugar, que no sea mi casa, ya el desagrado, la relación. Claro, ya uno empieza también Claro, ser no, medio que medio no sabe nada, mi apático. papá no sabe, y que saben Claro. esto, y que saben lo otro. Y entonces allí es donde uno cuando empieza a desvincularse de la, El del lazo techito, paterno. del lazo familiar, del lazo paternal particularmente, Claro. allí se mete en un gran peligro, aunque parezca que está en lo cierto, porque algunas cosas sabe, pero no sabe demasiado. Está experimentando. Y una cosa que se agravó en aquel tiempo, empezaron algunos problemitas de salud propios de estas situaciones, exceso, problemitas de salud a nivel respiratorio, a nivel intestinal, a nivel bronquial, que me llevaron a hacer tratamientos médicos y que empecé a tener un poquito, bastante deteriorada mi salud, ya a los 17 años. Deteriorada, entonces tuve que empezar algunos tratamientos médicos. Por aquel tiempo, no sé si me adelanto lo que vas a hablar vos, pero yo para. Por aquel tiempo empieza a tomar contacto conmigo un amigo que estaba allí en el barrio, Luis se llamaba él, y él me empieza a decir, mirá Fabio, te quiero contar algo. Sí, decime. Yo empecé hace unos días, dice unos meses, empecé a ir a una iglesia y bueno, la verdad que estoy muy bien, estoy mejor. Está bien, le digo, pero tal vez es algo que vos lo necesitabas. Si te hace bien a vos, Si te hace bien a vos y es algo que vos necesitabas, es algo que me parece bárbaro, me parece bien y te felicito que te encuentres mejor, pero yo estoy bien así. Claro, tú no dices estar bien y uno maneja mucho la pantalla, la hipocresía, la falsedad y el querer mostrar algo que realmente no es la realidad. Pero claro, la realidad era la que empezaba a golpear, y particularmente en la salud, y también ya en el desprendimiento, porque no tenía buenas relaciones en casa. Y este amigo que 2x3 y en alguna otra ocasión venía a mi casa específicamente a verme a mí, me decía siempre lo mismo. Fabio, yo estoy mucho mejor, algo ha pasado en mi propia vida, empecé en una iglesia, empecé a escuchar la palabra de Dios, es algo valiosísimo. Y bueno, y él venía, y en algunos de esos días que uno andaba deambulando en la zona céntrica de Rosario con algunos amigos, a veces pasaban algunos que se sentaban al lado tuyo y te daban un folleto, donde uno al leerlo encontraba un texto que ahora entiendo de dónde era ese texto, que era un texto de la Biblia, de la palabra de Dios, y yo lo atesoraba, lo guardaba, y me lo llevaba a mi casa, lo ponía en el ropero, y lo leía de vez en cuando. Pero creo que un gran detonante empezó a ser en una de las mañanas, difíciles mañanas, donde inclusive hasta uno había perdido el trabajo y tantas cosas y ya tenía poco dinero, empezaba a ver algunos programas de televisión. Empezó a empeorar la situación, Sí, o sea, sí. se empezó a agravar, digamos, Y empezó a entrar el también la panorama. depresión, que es otro aspecto que empezó a también a ser incidente en mi vida, que es la depresión. La depresión. Tan joven y sentirte tan mal. Pero empecé a ver durante las mañanas, allí en ese deambular, uno empieza a buscar, querer escuchar algo. Claro. Y durante las mañanas había unos programas de televisión, donde aparecía un pastor, aparecía alguien. Y que en principio uno empezó a mirarlo así, como haciendo zapping, de pasadita. Pero de a poco me parecía que esa gente que estaba hablando describía una situación tan similar a la mía, que hasta uno se podía plantear, pero ¿quién habló esa persona? ¿Quién le dijo? De lo que me estaba pasando a mí. Y en alguna otra ocasión, esas personas que estaban ahí hacían oración, rezo, y hasta algunas veces apelaban a usted que está mirando allí la televisión, Y vos decías, y que está, y yo miraba y me empecé a sentir que me estaba llegando eso. Y hasta que dijo, ¿por qué no ore conmigo usted? Usted que está allí, ¿por qué no repite conmigo
esta oración. Y bueno, yo en la soledad de mi pieza, sin haber nadie, dije eso. No sé, abrí los ojos cerrados, lo empecé a redecir. Y no entendí demasiado tal vez lo que se trataba, pero creo que algo, una lucecita, una neblina se empezó a despejar. Algunas nubes empezaron a cambiarse y empecé a tener la iniciativa de decir, yo necesito otra cosa en mi vida. Ahí es donde empecé a recordar las palabras de este amigo. Allí donde empecé a tener presente esos folletos que me llegaban. Y allí donde empecé a amasar un poco la decisión de hacer un cambio. En esos mismos días, este amigo me dice, mira, yo te voy a pasar a buscar por tu casa y vamos a ir a la iglesia que yo estoy yendo. Qué amigo. No. Yo te voy a pasar a buscar. Y ahí tuve que decirle que sí. Pero Aquella resistencia que yo tenía, Claro. empecé a bajarla. Aquella pared, Esa coraza. aquella coraza que tenía, empecé a quitarle un poquito de lado. Y dije, bien. Sé que me costaba, porque inclusive mi aspecto, yo era alguien que también me relacionaba mucho con grupos de rock and roll de la ciudad de Rosario. ¿De Así qué? que- así- ¿Rock o Rock- heavy? ¿Qué onda? Rock rock. y rock heavy, ¿no? Rock sea, pesado, heavy. Ya las vestimentas particulares. La vestimenta particular, oscuras, Cabellos. sí, cabello muy largo. Alguna foto debe andar por ahí dando vuelta. Y que era también mi grupo. Y eso era un factor que yo dije, ¿cómo viene una iglesia así? Claro, yo rock and roll. ¿Cómo viene La iglesia En la iglesia va la gente que medianamente está... se siente mal, que está se claro. siente sí, mal sí. o por lo menos tiene una cierta presentación. Así que fue un factor difícil ese. Difícil. Porque inclusive por mis propios medios intenté, pero no pude ir solo. Y creo que a este muchacho, este amigo, tuvo una incidencia divina sobre mi propia vida. Y allí accedí, exactamente, lo recuerdo, un 1 de agosto de 1987. 1 de agosto. 1987. Es una fecha que no la puedo... Y se De puede mi decir calendario no la puedo que quitar, es de mi historia. El día de. Estamos en GPS recalculando. GPS. Son unos cuantos años. ¿Sos de usarlo? ¿Sos de usar la Sí, GPS? sí. Viste cuando te pasa que te dice recalcular, volvé, Claro. vení, tomá, doblá. Muchas veces le hacemos caso, muchas veces no, pero se puede decir que es el 1 de agosto del 87. Allí- Fue el día donde te que recalcular. Allí donde vino el recálculo de la nueva ruta que tenía que volver a tomar con la ayuda de este muchacho, de este amigo que me pasó a buscar por casa. Tomamos ese colectivo y allí nos fuimos a una pequeña iglesita del barrio Las Flores. 30 o 40 personas nomás había en ese lugar. Y sin entender demasiado, yo escuché ese mensaje, esa predicación de lo que decía ese pastor. Y en mí se empezó a abrir una expectativa de que parece que el cielo se abría. Parece que no sé, un renacimiento venía a mi propia vida. Y una recuperación bueno, inclusive de lo que había para mi vida, Claro. de la identidad. Y de hecho empecé a llegar solo y de manera ya particular, sin que me tuvieran que estar estableciendo una serie de reglamentación, yo empecé a poner en claro qué me convenía y qué no me convenía. Ya Y- empezaste a ver las cosas distintas, digamos, ya empezaste a tener. Se me cambió la esto visión. me conviene, esto no me conviene. No fue un proceso breve, no fue tampoco algo de un día para el otro, pero fue algo progresivo, fue algo que tuvo y sigue teniendo un resultado que ya hace ya unos cuantos años esta parte, te dije la fecha, sigo teniendo presente y sigo teniendo en claro que conocer a Jesús fue lo mejor. Conocer a Jesús, porque de eso se trata esta experiencia. No fue solamente una experiencia espiritual o algo religioso, fue la experiencia de encontrarme con el amor de Jesús y el amor hacia mi propia vida y en la condición que tenía. Claro. Porque yo tampoco consideraba que la condición que yo tenía era merecedora tal vez de algo. Claro. Y hablando de amor, o sea, vos venís, digamos, ¿cuántos años tenía? 87, unos De 17, 18 años. 18 tengo, sí. años. Soltero, pero Soltero. después vos cómo formaste Y familia. allí, claro, bueno, pasaron algunos años, Dios comienza a seguir trabajando en uno y comienza a seguir ayudándonos a mejorar y ayudándonos a ver también de la propuesta que Él tiene para nosotros ahora, y por eso que también dentro de la iglesia a la cual llegué a estar y la que estoy, la Iglesia Evangélica Misionera Argentina,
Allí conozco a la quien es actualmente mi esposa, con la quien hemos tenido 3 hijos, Verónica. Y bueno, ella ya empezó a venir antes que yo, empezó a concurrir antes que yo. Y ahí se empezó a hacer bueno, me di cuenta que también Dios tiene todas las cosas contempladas en nosotros. No solamente ponernos bien, salvarnos, sanarnos, restaurar nuestra vida, darnos trabajo, darnos bienestar, traer paz, sino que también Dios se ocupa de darte la familia, el afecto. Y gracias a Dios, porque eso ha sido también parte de este paquete tan valioso. Este regalo de Dios. Y la llegada también de los hijos, y también de tener la posibilidad, aún hoy en día, de seguir hablando y comentándole a otros de esta situación, porque yo me encuentro que hay tantos como yo que todavía hoy en día Claro, sí. esperan que alguien, un amigo, Alguien le diga, vení, vamos. o alguien diga, vení, que yo te llevo, vení que te voy a llevar a un lugar. Fabio, estamos con Fabio Alía, con el pastor Fabio Alía. Cuando se dice pastor, a mí me gusta la palabra esa porque habla de... Sí, vos lo usás, vos lo sí, usás, pastor. me gusta Y yo porque... te corrijo, vos te digo, no, decime Fabio. Yo soy Fabio. Ya sé que Ahora capaz que me sea Alberto. Hay algunos que me dicen Alberto todavía. Pero el hecho de este llamado, Sí. de ir a más, de crecer, de que viene progreso, Seguro, todo sí. eso. Es un desafío el hecho de que vos cada día de tu vida depende, digamos, de lo que Dios tiene Claro. para vos. Sí. Te podemos ver en la mañana haciendo un programa de radio televisión. Ujú. Y si yo te digo, por eso la palabra pastor para mí es linda, es saludable, Sí. es un referente. Si yo te digo para vos, te veías por allí siendo un pastor, hablándole a otro del Señor, haciendo eso que hicieron con vos, con multitudes. Mira, si yo te puedo decir si estaba eso en mis planes, no estaba en mis planes, ni tampoco me veía de esta manera. Pero el hecho de que haya venido esto para mi propia vida, de esta propuesta, que simplemente se trata de esto, de compartir con otros lo que ha sido bueno para mí, de contarles a otros, de darle esta buena noticia. Creo que más allá de cómo lo estipulemos en la consideración o en la característica, Claro. sea quien sea, Seguro. ser un hijo de Dios, que es lo más valioso, Claro. es para mi propia vida algo que no estaba, pero hoy en día digo, es para esto he nacido, Valió la pena. para esto he nacido y para esto estoy, para contarle y hablarle a otros. Y yo que soy el mismo, no dejo de estar acá en la ciudad de Rosario, me encuentro con los amigos o con los conocidos que he tenido. Vos también te fuiste de misionero un tiempito, estuviste por Bariloche. Sí, estuviste haciendo sí, hemos ido también en alguna ocasión comisionados, por supuesto, por parte del pastor, el pastor José María Silvestre, la pastora Mabel, para atender, bueno, la obra de la iglesia, que Claro. también se extiende no solamente aquí en la ciudad de Rosario, tiene un espectro nacional e internacional, y la obra, las iglesias, que están en aquellos lugares, así que hemos tenido también la ocasión, en algunas oportunidades junto con mi familia o mi esposa, ir a atender para seguir desarrollando la obra pastoral, la obra de la iglesia, la obra misionera particularmente, en estos lugares dentro del país. Ya estamos terminando, estamos ya en el punto donde tiene que hacer su descendencia el pastor Fabio Alía. Sí, Pero hay algunas cositas que la gente por ahí quiere saber. Bueno, ya dijo algunas. Es una... Fabio Alía es de tener muchos amigos, de relacionarse mucho, más bien solitario, de familia. ¿Cómo es? Las dos cosas. Me gusta y de hecho tengo y he creado y generado amigos y amigos valiosos en la fe, amigos en los cuales podemos hasta tener una charla bien seria y podemos también ir a comer algo juntos, y multigeneracionales, tanto Diversas más edades. jóvenes iguales a mi generación, y he también aprendido a aprovechar la amistad de mayores, que es tan enriquecedora. Claro. Y también a veces uno tiene sus momentos en los cuales está solo. Me gusta practicar también algún deporte si puedo.
ya como una necesidad. Sos un Michael Phelps, me dijeron el Michael Phelps cristiano. Ha vencido récord de natación. ¿Te gusta No, nadar, Fabio? ¿Pero te gusta nadar, eh? Sí, de hecho lo estoy haciendo por una cuestión de salud también, pero después le he tomado el valor a que es algo muy completo, nadar. Y bueno, trato de cuando puedo mantenerlo. Fabio, una palabra, una bandera que te marcó allí por los comienzos, un consejo que alguien te ha dado, que recuerdes. Mira, para mí la principal referencia y modelo, ejemplo, y donde también me nutro de su riqueza espiritual es de nuestros pastores, el pastor José María y la pastora Mabel. Ellos, más que pastores, también han venido a formar un lugar muy especial como papás también, ¿no? Claro. Imagínate, siendo muy joven, siendo también todavía saliendo de la adolescencia, prácticamente empecé a conocer y apreciar su liderazgo, su consejo y también su paternidad prácticamente. Es por eso que tengo tantas cosas para recordar, pero algunas de ellas, por ejemplo, es siempre desafiarte a más. Y uno tiene ese desafío en la vida de ellos de siempre ir a más. Y he tenido en claro de que en mi vida al ir creciendo en la fe, cada vez quiero parecerme más a lo que es todo ese paquete, toda esa herencia espiritualmente. Y es por eso que eso es lo que más me desafía, llegar a crecer como ellos, vivir, crecer en esa fe, en esa calidad. Yo he podido apreciarlos a ellos en estos casi 30 años. Y he visto también la calidad en su vida, su fidelidad, su compromiso y ser Cristo primero en todo. Claro. Creo que eso es lo que los marca a ellos y me marca a mí. Señor, primero Él en todas las cosas. Y algo que procuro sostenerlo en el tiempo también. Poner a Cristo primero sobre todas las cosas. El pastor Fabio Elía nos deja esta jugosa entrevista. Poner a Cristo primero por sobre todas las cosas. Fabio. Gracias, Pastor Jesús. Fabio Elía, un Jesús placer, gracias por Otaviano, este tiempo. amigo, gracias por el viajecito en el... ¿La pasó bien? La pasé muy bien. Yo quería viajar en la limusina, la veía. El chofer. Veía la limusina y me dije, algún día me va a tocar. Gracias por este tiempo. No, gracias a Estamos ustedes. viendo y... Gracias a ustedes. y bueno, Saludo al conductor, muy amigo. otro amigo. Otro amigo, otro amigazo. Fabio Alberto Elía. El pastor Fabio Elía. Para mí, él no mucho me gusta, pero es su testimonio. Paco, precioso testimonio. Bárbaro, la verdad que estupendo este testimonio. Pero bueno, esto es un cambio, pero vamos por más. Y así Jesús, Vamos a ir buscando historias. allá vamos.